Sano entre estos dos extremos de la irresponsabilidad y el pánico sin medida que está viviendo el mundo. Un mensaje fundamentado en la Biblia en el que vamos a ver tres cosas. Número uno, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Número dos, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Y número tres, será muy breve pero muy importante, ¿qué de bueno podemos extraer en medio de todo esto para nuestras vidas? Antes de entrar de lleno, yo quiero aclarar algo bien importante que aplica para ustedes, pero sobre todo para aquellos que nos siguen en redes sociales, que les encanta opinar sin haber escuchado bien la información, que hablan sin tener conocimiento de causa de lo que se está diciendo, ¿verdad? Te contaba hace rato del caso de gente que nos criticaba por no transmitir en vivo nuestras reuniones, y es gente que nada más se mete a fastidiar a donde encuentra, se nota que está en cuarentena sin nada que hacer, porque Vida Nueva para el Mundo desde hace muchos años transmite en vivo todas sus reuniones domingo a domingo, sí o sí, haya o no coronavirus. Entonces, la iglesia sabe perfectamente que si desea quedarse en casa y ver la transmisión desde su computadora, lo puede hacer hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Hemos dado esa posibilidad. Aunque en tiempos normales, lo que recomendamos basado en el mandato bíblico de no dejar de congregarnos, pues es que asistan. Entonces, lo que te decía es que antes de opinar, ya sea en tu lugar de sacar alguna conclusión, de pararte enojado y retirarte del lugar, o en tu casa, ¿verdad?, de ponerte a hablar y decir no estoy de acuerdo y esto, aquello y el otro, te voy a pedir un favor. Espérate a que yo diga en el nombre de Jesús, amén, y en ese momento opinas, hablas y piensas todo lo que quieras. ¿Cuento con ello? Es decir, espérate a que termine el mensaje, porque hoy voy a tratar de brindar una postura bien equilibrada en la que no voy a agradar a ninguno de los dos grupos, el grupo que no tiene ningún cuidado y el grupo que ha caído en un pánico exagerado, y no es mi intención agradarles, sino brindarles a ambos el equilibrio sano del cual nos habla la Biblia. Porque es una verdad notoria ante los ojos de todos que la sociedad pues está en estos dos grupos, ¿no? Unos, la gran mayoría, totalmente dominados por el pánico. Un pánico desmedido. No estoy hablando de la gente que toma precauciones, que ciertas precauciones está bien, y lo veremos, y la Biblia habla de ello, no. Hablo de gente apanicada, ¿verdad? Encerrada casi con un casco de astronauta ahí en su casa, que no quiere salir ni de su habitación. No hay que ir al súper, aunque necesitemos, mejor morimos de hambre, ¿verdad? Hay que ayunar durante 40 días como Jesús en el desierto, porque qué tal que las manzanas tienen coronavirus, y hay que tirar a la basura los juguetes de nuestros hijos porque dicen Made in China. Toda la ropa que diga Made in China hay que quemarla. Y nos da risa, pero la realidad, familia, cierto o falso, supera a la ficción. Tú ves, y era motivo de muchos memes, ¿verdad? Noticias en la semana, de gente que entraba al súper y salía con 2 carritos del súper llenos de papel de baño. Y dices, es un tema interesante para los sociólogos y los psicólogos. ¿Qué pasa por la mente del ser humano que se bloquea de tal forma con el temor que inmediatamente lo primero que pensaron fue ir a atascarse de papel de baño y dejar a los demás sin papel de baño por culpa de ellos? Entonces yo no sé si a lo mejor dicen, si muero que sea con las pompas limpias, o sabrá Dios qué pasará por su cabeza, o lo quieren usar para armar cubrebocas con él. Pero es una clara evidencia de cómo la sociedad está apanicada y no piensa en lo que está haciendo. Algunos toman ciertas medidas que son correctas, pero algunas medidas como estas, ¿no? De ir y saturar y vaciar los súpers y dejar a la gente que no puede hacer despensa para los siguientes meses sin ninguna posibilidad de abastecerse. Entonces, por una parte hablaremos de este grupo de personas, pero también está la parte opuesta, que es gente irresponsable, algunos sinceramente equivocados dentro del cuerpo de Cristo, que sobre pretexto de que Dios me va a guardar, no toman ningún tipo de precaución. Y se van al extremo de decir, no, a mí me hacen los mandados, el coronavirus, ¿verdad? Me subo al camión y lamo los barandales y no me pasa nada, ¿no? Y a todo mundo saludo de beso y abrazo y apapacho y no va a suceder absolutamente nada. Y yo quiero con esta conferencia brindar una postura equilibrada entre los dos extremos, y algo muy importante que tenemos que hacer para poder emitir una opinión. Porque veo a mucha gente que le es tan fácil desde su posición juzgar a los demás sin ponerse en sus zapatos, y se les olvida que para que tú puedas
puedas hablar, no por ti, sino por los demás, tienes que entender la situación y el contexto particular de lo que está viviendo cada persona, de las posibilidades que tiene o no cada persona. La Biblia nos enseña en Filipenses 2 que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Ahí mismo dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Vino a vivir en este mundo y cumplió con la justicia de Dios que tú y yo no cumplimos y pagó por nuestros pecados. Entonces Jesús fue empático con el ser humano y tuvo compasión del ser humano. Y si tú quieres poder emitir una opinión equilibrada, tienes que entender la situación entonces que están pasando los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil para una persona que le dieron home office y que tiene una cuenta bancaria y tarjetas de crédito y despensa para un mes, sentarse mientras se sienta héroe desde el sofá de su casa y publica stay home y criticar y juzgar y satanizar al que no lo hace, cuando no sabe que hay personas que a lo mejor lo están haciendo porque si no trabajan hoy no van a tener que comer mañana. Y es la condición tal vez del 50% del país. Y no estoy predicando anarquía, no hagan caso, no. Si el gobierno indica que nos tenemos que quedar, ni modo, no tendrás que salir a trabajar. Pero hay gente que siempre y cuando la autoridad se lo permita, tendrá que seguirlo haciendo, porque no está en tu condición, porque no tiene cuenta bancaria, porque no tiene tarjetas de crédito, porque no tiene acceso a créditos, porque tiene su ingreso de hoy para comer mañana. Y si no trabaja hoy, a lo mejor y se queda en casa, no le da coronavirus, pero muere de hambre. O peor, cuando le venga el coronavirus, sus defensas están abajo y muere por coronavirus. Porque déjame decirte algo, me voy a adelantar a parte de lo que veremos al final del mensaje. Eventualmente, no sé si tú has leído, pero modelos matemáticos y epidemiólogos han pronosticado que este virus, ¿cómo se le dice? Lo va a adquirir un 70-80% de toda la población mundial. ¿Tú lo sabías? Ahora, no te espantes. No quiere decir que se van a morir. La gran mayoría, algunos sí. La gran mayoría de este 70-80% ni siquiera se va a dar cuenta que lo tuvo. Es probable que tú y yo lo adquiramos y que ni nos hayamos dado cuenta y que hayamos pensado que fue una gripe o algo por el estilo. Será un porcentaje muy pequeño el que se dé cuenta y tenga complicaciones graves, y de ese porcentaje será un porcentaje todavía más pequeño el que se debate entre la vida y la muerte. El propósito de los gobiernos con las medidas que implementan sí es reducir el riesgo de contagio, pero sobre todo ellos sabiendo que eventualmente esto va a atacar a toda la población de una u otra forma, su principal idea es no saturar de personas el sistema de salud y que se vea sobrepoblado de tal forma que no tengan capacidad de atender en un solo momento a todos. Entonces lo que tratan es ir espaciando a los enfermos y llega un momento en el que si el 60% de la población ya pasó por esta situación, ¿verdad? Y creó defensas y se vuelve inmune, se le conoce esto como la teoría o la ley, como le quieras llamar, de la inmunidad del rebaño, en el cual ya no se puede seguir propagando de esta forma porque la gran mayoría ya es inmune, porque ya pasó por ahí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eventualmente es muy probable que la mayoría lo adquiera, y cuando llegue ese momento es importantísimo que tengan sus defensas bien arriba, porque hasta el día de hoy la única cura que existe es esta: tu sistema inmunológico. Y para que tú lo tengas bien reforzado, tienes que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y estar en paz. Lo vamos a ver durante el mensaje. Entonces, si tú le pides a una persona que muera de hambre para quedarse en casa, sus defensas van a bajar, y cuando venga el coronavirus, entonces sí le va a afectar. Así que para poder emitir una opinión general, tenemos que entender bien la posición de cada quien, y es lo que intentaré hacer con este mensaje: explicar qué sí podemos y debemos hacer, en qué medida y por qué, y qué no, dependiendo de la situación particular de cada uno. Y quiero comenzar con lo que sí debemos hacer, que es ser prudentes, aclaro, en la medida de las posibilidades de cada quien. Continuaremos con lo que no debemos hacer, que es dejarnos dominar por el pánico, que creo que ese punto ustedes no lo necesitan, porque si no, no estarían aquí, ¿verdad? Pero probablemente sí los que nos siguen en redes sociales. Y 3, ¿qué cosas buenas podemos extraer de esta situación? En primer lugar, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice la Biblia
que el avisado, que significa en el hebreo el inteligente, el artero, el astuto, ve el mal y ¿qué dice la Biblia que hace? Se esconde. Pero el simple, que significa el tonto, pasa y se lleva el daño. Entonces la Biblia establece un principio y es que si yo puedo evitar el mal, no estoy siendo falto de fe, simplemente estoy siendo prudente. Si tú vas camino al trabajo y sabes que hay una calle donde asaltan constantemente y tienes la opción de ir por otra calle que es mucho más segura, pero que te va a tomar 5 minutos más, ¿qué sería lo más inteligente? Que tú dijeras, me paso por la primera, me ahorro 5 minutos y yo creo que no me va a pasar nada, y si se me atraviesan me los hurto en el nombre de Jesús. ¿Sería inteligente eso? No, lo más inteligente es que tú digas, Señor, confío en ti, pero como Jesús nos enseñó, y para allá voy, soy prudente y tomo la otra dirección. Ahora, si no tienes más que cruzar por la primera calle y es tu única ruta, ¿qué te queda? Descansar en Dios y pasar por ahí. Porque tampoco puedes decir, pues me quedo y no salgo porque implica cruzar por esa calle. ¿Me estoy explicando? Entonces el principio bíblico es que en la medida de lo posible, sin caer en el pánico exagerado, es inteligente ser prudente y evitar el mal según tus posibilidades. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, vemos por ejemplo en Mateo 4 del 5 al 6 que una de las 3 tentaciones consistió en provocarlo y decirle, Jesús, aviéntate desde aquí al barranco porque escrito está, y le citó el Salmo 91 que es precioso y con él voy a terminar este mensaje. Escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Es verdad que la palabra de Dios nos promete esto, pero Jesús le respondió con otra porción de la escritura. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Es esto lo que hizo Jesús? ¿O salió corriendo con una capa y dijo, Super Jesús, y se aventó al barranco? Entonces Jesús fue prudente. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Y Jesús, aun cuando Satanás le cita el Salmo 91, dice, sí, Dios me va a guardar cuando sea necesario, pero tentarlo de una forma innecesaria no es bíblicamente correcto. Entonces, tentar a Dios bajo este supuesto sería, me cruzo por esta calle y no pasa nada, cuando sabes que tienes la otra como opción. Pero si no te queda más que pasar por ahí, entonces sí aplica el Salmo 91, que Dios te va a guardar porque tú no tenías otra posibilidad. ¿Me estoy explicando? Y todo esto nos enseña claramente que una de las formas a través de las cuales Dios ha guardado históricamente a su pueblo es mediante la prevención, el uso equilibrado, sin caer en pánico, como lo veremos, de nuestro sentido común. Déjame darte algunos ejemplos del uso del sentido común como método de prevención en la Biblia. 1. Primera de Timoteo 5:23. Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, por causa de tus dolores frecuentes estomacales, usa un poco de vino, que era un remedio medicinal de la época. Cuando los varones leen este pasaje dicen, mi amor, me duele muchísimo el estómago, necesito algún remedio bíblico. ¿Cuántos de esos hay? En otras ocasiones te diría, dile al de al lado y te hablan, pero hoy no le digas nada al de al lado, porque está prohibido. Así que nada más voltealo a ver y dile, ¿qué nos enseña esto? Que Dios no está peleado con que utilicemos la medicina como método de prevención o sanidad. La Biblia dice que Él da salud, pero también da medicina a nuestro cuerpo. Entonces, si Dios nos sana a través de un milagro, gloria a Dios, pero si no, también nos ha dejado para ello la medicina. Otro ejemplo lo encontramos en Levítico 11, donde Dios da a su pueblo diferentes leyes alimenticias. Instituye qué podían comer y qué no podían comer. Hoy tú y yo ya no estamos bajo la ley, de modo que no es que tú pecas si infringes en esa lista. Pero sí es bueno que la tomes como un referente, porque los médicos de la salud o los nutriólogos reconocen que todo lo que Dios les pedía que comieran es lo que es bueno para tu cuerpo, mientras que lo que les prohibía que comieran no es tan bueno para tu cuerpo. Les prohibía, por ejemplo, la carne de cerdo, que en esa época no tenían las formas de sanitizarlo, de limpiarlo como hoy en día, y aún a pesar de nuestros medios incluye un riesgo, ¿verdad?, de que tú puedas adquirir cisticerco, por ejemplo. Les prohibía comer mariscos, que sabemos que en exceso pues son altos en colesterol y pueden afectar a tu salud. Hoy en el Nuevo Testamento únicamente se nos prohíbe comer la sangre, o sea que adiós taquitos de moronga en el nombre de Jesús, pero fuera de eso, con equilibrio, todo lo demás te es lícito. La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es lícito, 1 Corintios 6:12, pero no me tengo que dejar dominar de nada.
Entonces, no porque no esté bajo la ley significa que no voy a entender cuál era la esencia de ese pasaje, que era guardar nuestra salud. Y en el Nuevo Testamento, aunque no tengamos una ley, sí tenemos que la Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6:19, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay hermanos que no lo cuidan y ya no son el templo, son la mansión del Espíritu Santo. Son el templo totote del Espíritu Santo. Mira la panza del de al lado y dime sí o no. Por sus frutos los conoceréis. Y algunos se cargan unos frutototototes porque no son prudentes. Yo hace un año compartí con ustedes el mensaje: tu cuerpo no es un basurero, cuídalo. Y algunos se enojaron conmigo por exhortarles. Y sabes que hay gente que me ha dado testimonio que por no poner en práctica lo que prediqué en ese mensaje, han enfrentado las consecuencias de lo que allí mismo anunciamos. Porque mucha gente no es prudente. So pretexto de que Dios me guarda y no pasa nada, algún día de algo he de morir, viven tragando como si su cuerpo fuera un basurero municipal. Se ponen a comer y tienen los taquitos de carnitas, buche, nana, nenepí, los tamales, ¿verdad? El pozole, los 2 litros de Coca-Cola, el champurrado. Y en el nombre de Jesús yo reprendo a la grasa, echamos fuera el espíritu de colesterol y no va a pasar nada. Y ¿sabes algo? Sí va a pasar algo si tú no eres prudente. Dios te guarda si tú haces tu parte, pero Dios no va a ir más allá. Y hay cosas como estas que Él nos instruye en su palabra y que por sentido común deberíamos de entender. ¿Cuál es el resultado de no cuidarnos? Chécate esta estadística. Y ahorita te voy a decir qué tiene que ver con el coronavirus. ¿Tú tienes idea de cuántos muertos por diabetes tenemos cada año en nuestro país, solamente en México? ¿Tienes alguna idea o no? El promedio es 100,000 aproximadamente. Es toda la gente que cabe en el Estadio Azteca, un poco más porque ya redujeron su número de capacidad a 80 y tantos mil, 72 mil. En el 2017 fue de los años con más muertes. Tuvimos 107,000 muertos por diabetes en un año. Estamos hablando de un promedio de casi 10,000 personas por mes. Ahora, ¿sabes tú cuántos muertos de coronavirus van en todo el mundo desde enero a la fecha? 3 meses. 11,000 personas aproximadamente hasta el día de ayer, más las cifras de hoy. ¿Qué significa esto? Que en todo el mundo, en los últimos 3 meses, han muerto por coronavirus casi la misma cantidad de mexicanos que mueren en un mes por diabetes. Ojo, no estoy con esto haciendo menos el coronavirus. Ahorita voy para allá. ¿Hay que cuidarnos? Sí. Qué bueno que te cuides, que uses tu cubrebocas, gel antibacterial, que te laves las manos, ¿verdad? Qué bueno que hagas todo lo que estás haciendo. Pero así como te cuidas del COVID-19, que es el nombre científico para el coronavirus, así como te cuidas y te proteges de que no me vaya a dar COVID-19, deberías de cuidarte del Tamalid 21 y del Pozolid 23 y de los 3 litros de Coca-Cola que te avientas todos los días. Porque si no comienzas a cuidar tu salud, querida familia y amigo que nos sigues a través de redes sociales, entiende, no estoy demeritando la situación actual, es importante, pero de nada habrá servido darle importancia y vestirte de héroe por 4 semanas luchando en casa desde tu sofá contra el coronavirus, si terminaste meses después muriendo por falta de dominio propio, como un cualquiera, por no aprender a controlar lo que comías. Hasta me trabé. Y de estos hay millones en el país. Y es tristísimo. Entonces, qué bueno que te estés aplicando. Pero ¿de qué te sirve que te apliques 4 semanas? La gente es incongruente. La gente tiene una doble moral. ¿En verdad te importa tu vida? Que sea permanente y no 4 semanas nada más. Lo que yo te lo voy a demostrar es que hay más un pánico a la muerte que un verdadero sentido de responsabilidad, porque no tienen muchos ni siquiera idea de dónde van a parar en la vida eterna, y por eso hay este pánico desmedido. Insisto, no estoy predicando ser irresponsable, al contrario, estoy predicando ser responsable hoy, mañana, el mes que entra y toda tu vida, para que el día que tú partas por la razón que Dios quiso y no por algo que pudiste haber evitado. Otro ejemplo, Levítico 13,
nos enseña cómo Dios instituye entre su pueblo, el pueblo de Israel, algunas leyes de prevención sanitaria, como por ejemplo la cuarentena. Cuando alguna persona se infectaba de una plaga como la lepra, la Biblia es el primer libro que tiene un registro histórico de medidas como estas, ¿verdad? Es el primer libro donde encontramos nosotros la aplicación de la cuarentena de forma oficial, que está instituida. La Biblia ordenaba que al que estaba con la plaga de la lepra se le apartara del pueblo, que la ropa se apartara, y si la ropa no se descontaminaba, entonces fuera quemada. Dios no le dijo al pueblo: tengan entre ustedes y oren, tengan fe, no va a pasar nada. No, Dios dijo: saben que yo los voy a guardar, pero en este tiempo quiero tratar con esta persona, y por eso Dios permitía ciertas situaciones, ¿verdad? Y entonces le mandaba ponerle en cuarentena. Más adelante vamos a hablar de esto, cómo en la Biblia a veces estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de persecución, han ayudado a que la gente reflexione lo que no reflexiona cuando está ajetreada con el día a día. Y por eso Dios permite que caigamos en pausa para retroalimentarnos, mirar al interior y poner en orden lo que no está puesto en orden. Levítico 23 instituye otras leyes sanitarias, como por ejemplo enterrar las heces y no dejarlas ahí sobre la tierra. Había civilizaciones que así lo hacían, y hoy sabemos que si las partículas de las heces empiezan con el tiempo a volar por el aire, esto puede traer graves enfermedades a la población. Dios manda a su pueblo que las apartaran del campamento y que las enterraran. Entonces vemos en la palabra de Dios que muchas veces Dios pedía a su pueblo ser prudentes. Mucha gente actualmente no está siendo prudente. Hay un caso muy famoso que lo quiero tomar como ejemplo, que ocurrió en una secta en Corea del Sur o del Norte, no sé, en alguna de las dos Coreas. Los dos están así, son lo mismo. Y se le conoce como el caso de la paciente 31. Pertenece a una secta, aclaro, no era una iglesia cristiana como algunos lo dicen. Yo me metí a investigar bien del caso. Una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, jamás habría hecho lo que hicieron en esta secta. Esta secta, en la que su líder decía que era el Mesías, predicaba que vinieran y que ellos tenían el remedio contra el coronavirus y que eran inmunes y que no iba a pasar nada. Entonces, una de sus miembros se contagió, y en vez de tomar medidas de precaución como las que hemos implementado nosotros en las últimas semanas, para que si uno llegase a estar contagiado, no contagie a todos los demás, o a lo mejor contagió a dos, pero no a miles, ¿verdad? Ahí no tomaron ninguna medida porque no pasa nada, porque Dios nos guarda, y todo el mundo se saludaba de beso y abrazo, y la hermanita saludó a media congregación, y el resultado es que se terminaron infectando un poco más de 1,000 personas. Entonces es un claro ejemplo de lo que podemos producir cuando no somos responsables. Hay cosas que podemos hacer para reducir el riesgo, y ya hemos oído una y otra vez de las diferentes recomendaciones del gobierno que tenemos en la congregación, etcétera, 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 etcétera. En medio de esto, como les adelantaba hace ratito, tengo que hacerles un aviso oficial. Y bueno, en la mañana hablando con el doctor Armando Alducin, pues me confirmaba ahí esta información. Hemos estado al tanto, varios de los pastores de Vida Nueva para el Mundo, para decidir las medidas que tenemos que tomar. Y al día de hoy el gobierno nos había permitido seguirnos reuniendo con ciertas precauciones. Al día de hoy pues estamos aquí, pero sabemos que estos casos van a aumentar en los próximos días, semanas, y que el gobierno va a incrementar las medidas, que van a ser pues un poco más drásticas. Y siempre hemos predicado que tenemos que respetar Romanos 13 a la autoridad, por supuesto cuando tenga un motivo. Si algún día dijeran porque sí, se nos da la gana que no se reúnan porque perseguimos a la iglesia, ahí sí, como los cristianos de la iglesia primitiva, aunque nos maten, pero no hacemos caso. En este caso tienen un fundamento y queremos ser responsables, ¿verdad? Y dar testimonio también. Y creo que mañana se va a hacer este comunicado de parte de la autoridad o en los próximos días. El punto es que es nuestra última reunión presencial. Yo les conté en el primer servicio, pues hasta se me salieron las lágrimas de sentimientos encontrados, porque les vamos a extrañar. Tal vez sea un mes, creo que es lo que se pronostica, por lo que he leído en las noticias. Supuestamente 20 de abril reanudan clases, o tal vez se puede extender. Tenemos que estar al tanto de los medios de comunicación, de las noticias, ¿verdad? Esperemos que sea lo más pronto posible, pero un tiempo no nos vamos a estar reuniendo. Esto no quiere decir que la iglesia está de vacaciones. La iglesia va a continuar con todas sus actividades. Los estudios que tú tomabas se van a seguir impartiendo, pero van a ser en línea.
Yo te invito a que hoy más que nunca estés atento a las redes sociales. Dice primera de Facebook 10:12, una profecía, y dice: ahora es el tiempo, dice el Señor. Hoy es el momento de que tú abras tu cuenta de Facebook, y si no, que nos sigas a través de YouTube, pero es importante para que tú no te enfríes, como lo veremos al final del mensaje. Los estudios de varones, los estudios de matrimonios, los estudios de jóvenes, las reuniones dominicales y muchos otros más se van a seguir compartiendo, pero es importante que tú estés al tanto de nuestras redes sociales. Si tú tienes teléfono inteligente, lo cual lo posee la gran mayoría, puedes descargar una aplicación, la aplicación de Vida Nueva para el Mundo, y ahí te vas a las ubicaciones, en este caso Toluca o Santa Fe, donde quiera que tú te congregues, y ahí puedes ver los horarios, y ahí estarás recibiendo información, estudios, devocionales, Otra forma es a través de Facebook, ¿verdad? Que es el medio que más utilizamos para transmisiones en línea, es el más fácil y el más popular. Pues tenemos la página local de la iglesia, que es BNPEM Toluca. Ya le están siguiendo, espero, ¿verdad? Porque sigues a la señorita Laura, pero no nos sigues a nosotros. Entonces, ¿qué está pasando contigo? BNPEM, iniciales de Vida Nueva para el Mundo. Toluca, sigue la página. Ahí transmitimos hoy por la mañana el primer servicio. Yo tengo una página personal, pero no es de uso personal, es de uso ministerial, así que no es personal. Entonces, tú la puedes seguir con confianza. Yo no pongo ahí mis fotos comiendo tacos de pastor y una selfie aquí a punto de caerme al barranco, como muchos lo hacen. Yo la abrí con la intención de predicar la palabra a través de ella, y es todo lo que vas a encontrar. No la busques como perfil de persona, búscalo como página, que en las pestañas diga página, y es la página de Jesse Bermúdez, J-E-S-S y latina, de Ernesto, Bermúdez con B de bueno y Z. A través de estas dos redes, lo que son Vida Nueva para el Mundo Toluca y Santa Fe, que son las iglesias bajo mi responsabilidad, estaremos transmitiendo. Si tú estás siguiendo este mensaje en línea y perteneces a otra iglesia, tienes que consultarlo con tus pastores y ver cuáles son sus páginas locales. Hay una página global de Facebook que es Vida Nueva para el Mundo A.R, donde también estaremos nosotros transmitiendo. Si tienes Instagram, ¿verdad? Tenemos también las cuentas de BNPEM Toluca, de BNPM Santa Fe, BNPM Global. También tengo una personal, nada más que en Instagram estoy como Jesse el Ungido Bermúdez, si la quieres. No es cierto, es Jesse Bermúdez A, solamente, todo corrido y con minúsculas. Y ahí estaremos siguiendo, ¿verdad? Con las transmisiones, etcétera. Yo hice una prueba desde mi casa el jueves, compartí un mensaje que les recomiendo muchísimo, que se llamó ¿Dónde está Dios en medio del caos? Y ahí aprendimos algunas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de la transmisión. Los domingos seguiremos con nuestros dos servicios. Ya les detallaremos después si nos enlazaremos directo a la conferencia o si grabaremos aquí con la banda un tiempo de alabanza en vivo, pero sin ustedes, y después estaremos predicando. Tenemos que definir bien, porque esta es una noticia de última hora que se dio hoy en la mañana mientras yo venía para acá, para la congregación, ¿verdad? Entonces ya les informaremos, va a haber un comunicado con todos los horarios, y mientras pues les recomiendo que vayan siguiendo todas estas cuentas. Ustedes tienen un flyer que les dieron en la mañana con algunas de estas cuentas. Faltan las que les acabo de comentar, las locales de nuestra iglesia, porque ahí vienen las globales. Algunos han preguntado números de cuentas. Sé que mucha gente va a dejar de percibir ingreso y por supuesto que no queremos manipular, pero algunos, ¿verdad?, que saben que la iglesia se sostiene de ofrendas voluntarias, nos han dicho ¿cómo le puedo seguir haciendo? Bueno, pues ahí vienen cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que se mantengan conectados. Más adelante voy a retomar este tema, porque hay dos opciones: o en este tiempo nos enfriamos y muchos se desconectan de Dios, o aprovechamos el tiempo que tenemos en casa para conectarnos con Dios como nunca antes y volvemos más fuertes que nunca. Entonces, yo quiero lo segundo. Más adelante voy a hablar al respecto. Futuros eventos están suspendidos, campamento está suspendido hasta nuevo aviso. Tenemos que seguir pues las indicaciones y ver cómo va evolucionando la situación. Familia, ahorita no parece, porque ya es la cuarta vez que lo digo, lo dije hace rato con ustedes en el primer servicio en la mañana y durante la prédica, entonces ya lo asimilé, pero me dolió muchísimo y queríamos seguirnos nosotros pues reuniendo. Había gente que en redes nos criticó por eso,
pero yo sé que para muchos de ustedes este tiempo es un refugio. Como les dije hace rato, que esta es su familia, que disfrutan de este pasaje que dice: mirad cuán bueno y delicioso es, habitad los hermanos juntos. Y no queríamos quitarles este espacio, ¿verdad? Hay gente que habla a veces sin sentido, ni razón, ni conocimiento de causa. Era nuestra intención, pero hasta el día de hoy pudimos llegar. Y prontamente volveremos a hacerlo, pero tendremos durante un tiempo que aprender a estar conectados a través de estos medios. Ahora, regresando al tema, hay muchas personas que no quieren tomar medidas, que dicen: ¿sabes qué? Por mi edad y mis fuerzas y mi sistema inmunológico, estadísticamente es muy poco probable que a mí me pase algo. ¿Estás en lo correcto? Puede que sí, pero déjame compartirte parte de mi testimonio. En este caso, poner el ejemplo como pastor, que estoy en tu misma posición y que pensaba o pienso lo mismo, pero hay algo que no estás considerando. No sé si tú sabías que tú puedes ser un portador pasivo del virus. Significa que puedes no presentar síntomas, tenerlo, salir como si nada y contagiar a otros que sí son vulnerables. Yo tengo un sistema inmunológico muy fuerte y no les estoy presumiendo, pero es la realidad. Hace 2 años para atrás era al revés. Yo me enfermaba cada mes, mes y medio de las vías respiratorias, ¿se acuerdan? Cada rato andaba afónico. Hace poco estuve afónico con ustedes y ha sido de las pocas veces en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque contagiaban a mi hija en la escuela y ella a nosotros en casa. O yo aquí en la iglesia tenemos mucho contacto con ustedes, contacto personal. En una semana llegamos a tener contacto personal con 100 o más personas. Al rato les voy a contar un poco más de esto. Entonces, o me contagiaban a mi pequeña y ella a mí, o me contagiaban a mí y yo a mi pequeña. No es que se los esté echando en cara, pero sí, era culpa de ustedes. Y nunca les cobré las medicinas. Y hace 1 año y medio, ustedes saben que yo hice cambios drásticos en mi vida. Ejercicio diario, sí o sí, lo sigo haciendo en casa. De hecho, si quieren consejería de rutinas en casa, tengo muchas buenas ideas, pero esas sí las cobro. Mi chamba de pastor es gratis, la otra no. Y cambié drásticamente mi alimentación. Al mismo tiempo, esto fue hace 1 año y medio, hace 2 años empezamos a utilizar remedios naturales para tratar nuestros problemas de salud. Gracias a Dios y a todo esto, tenemos 2 años que en casa no tomamos un solo antibiótico. Mi hija solamente una vez, que no quisimos arriesgarnos porque detectamos tarde una situación, pero mi esposa y yo no hemos tomado un solo antibiótico en los últimos 2 años. Yo recuerdo haber tomado únicamente 2 veces que me dio temperatura, un paracetamol en cada una de ellas para bajar la temperatura, pero vencí aún ese virus y bacteria que provocaba la temperatura con remedios naturales. Entonces tenemos 2 años que con remedios naturales hemos enfrentado todo tipo de virus y bacterias y hemos salido adelante. Yo creo que mis defensas están muy fuertes y les soy honesto, yo no tengo miedo a que a mí en lo individual, de forma personal, el COVID-19 me haga algo. Le tengo más miedo al Tamalit 23 que te dije hace rato. Pero he decidido cuidarme. ¿Por qué? No por mí, sino por la gente vulnerable que me rodea, entre las cuales están algunos de ustedes. Tengo en mi círculo cercano a un padre con diabetes y a la mami de mi esposa que está en este tiempo en nuestra casa, que tiene una edad, no sé si son, no quiero echarla de cabeza, pero pues, se discipulaba con Matusalén, pero no es cierto. Espero que no esté siguiendo este mensaje en vivo, sino al rato. Y al día de hoy nosotros sabemos que adultos mayores se va incrementando el riesgo, 60, 70, 80 años, más de 80 sobre todo. Personas con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, problemas crónicos de las vías respiratorias, son más vulnerables a este virus. Entonces, tengo este grupo cercano en casa y tengo una responsabilidad con ustedes como pastor. Porque yo, entre semana, sumándole las personas que saludé el domingo, más las personas por las que oramos, más las personas que les dimos consejería, más las personas que simplemente nos despedimos de ellos, tenemos contacto fácilmente y sin exagerar entre todos los estudios y el domingo. No hablo de un contacto como el de ahorita, no estoy hablando de gente que está reunida, porque estar reunido, aunque yo tuviera coronavirus, no te expondría a ti, a lo mucho a los de aquí enfrente nada más, pero a los demás no.
Porque este virus no anda volando en el aire, cae a los segundos al suelo y solamente lo puedes adquirir si tocas una superficie contagiada, una persona contaminada y te llevas la mano a la cara, o si alguien te habla o te estornuda directamente a la cara. Por eso hemos tomado las medidas de prevención del día de hoy, para evitar drásticamente estos escenarios. Entonces, yo tengo contacto semana a semana personal con 100 personas fácilmente. ¿Qué sucede si una de ellas me llegara a contagiar? Yo creo que a mí no me pasaría nada, por mí no me preocupo. Pero ¿con cuántas personas tendría contacto durante un mes? Yujú. ¿Cuántas? 400. Entonces, sería una persona con el potencial de estar contagiando a 400 personas por mes. Y como pastor no puedo ni siquiera pensar en esa posibilidad. Tengo que cuidar al rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Entonces, por amor a la gente que nos rodea en casa y a ustedes, es que tomamos algunas medidas. Es que nos cuidamos de aplicar esas medidas. Cuando yo salgo de casa para hacer algunas compras, o ayer que fui a una boda, o el día de hoy, mi esposa creó un protocolo de desinfección antes de que yo entre a casa. Ella está un poco más ocupada en las medidas, y lo entiendo perfectamente porque es su mami la que está ahí viviendo con nosotros. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, y de eso hablaremos en el segundo punto. Yo no puedo, por ejemplo, cancelar la boda del día de ayer. ¿Cómo podría como pastor hacer eso? No le puedo decir a mi esposa, sí, por amor a ti, todo a la goma. No, pero sí puedo cuidarme. Puedo llegar y seguir sus indicaciones, las considere bien o exageradas, lo puedo hacer. No voy a morirme por hacerlo. Entonces llego a la casa, en el baño que está en la mera entrada, me dejo una bolsa, me pide que me quite la ropa, que ahí la ponga, que me ponga una bata, que la ropa la aviente luego a lavar, que ahí deje los zapatos, que le echa todo lo que tengo, alguna solución desinfectante. Yo me paro así, me echo insecticida a ella en todo el cuerpo, hago gárgaras con veneno para rata antes de darle un beso. Estoy exagerando, pero me pide que me cuide, y hay cosas que yo puedo hacer. El lunes me dijo, mi amor, no vayas al gimnasio, es de los puntos más contagiosos porque agarra las mancuernas, las barras, y hay aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y le di mi explicación de lo que pensaba hacer para no contagiarme. Insistió. Me enteré que el martes de todas formas me lo cerraron. Gloria a Dios que el lunes, antes de recibir la noticia, yo le dije a ella que sí, porque me gané un punto como esposo. Si no me hubiera dicho, ya ves, ándele, te lo cerraron. En cambio yo le dije, antes de que me cerraran ya contabas conmigo, mi amor. En la noche espero mi recompensa. Y me prevení, me preparé para hacerlo en casa. Entonces, hay cosas que sí puedo hacer, y de eso se trata el primer punto. Que sin caer en lo ridículo y sin hacer más allá de lo que no puedes hacer, como lo veremos en el segundo punto, lo que esté en tus posibilidades, hazlo por ti. Y si tienes gente vulnerable, hazlo por amor a ellos. Si tienes gente mayor en casa, cuídalos. Trata de no hablar con ellos cara a cara si tú estás saliendo, ¿verdad? De que utilicen cubiertos, trastes distintos, para que en el peor de los escenarios no seas tú un portador pasivo que los ponga en peligro a ellos el día de mañana. Eso es lo que sí podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? Punto número 2, no debemos dejarnos dominar por el pánico. Vamos a poner el punto número 1 dentro del contexto del punto número 2 para hallar el equilibrio perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leerlo, versículo 16. Quizá el mensaje de hoy tarde un poco más de lo habitual, pero ¿qué quieren que haga, hermanos? En un mes no los voy a ver, tal vez más, ahora me tienen que aguantar. Me van a extrañar, en un par de domingos van a ver. Primera de Juan 4, versículo 16, dice: nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Está hablando del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Versículo 18, en el amor no hay. Ahora, ¿en qué amor? En el amor de Dios. Cuando tú crees que Dios te ama y que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y que tienes la vida eterna y que tu vida está en sus manos y no en las manos de las estadísticas del coronavirus, eres prudente, pero no caes en el extremo de vivir porque estás viviendo en Él, y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera todo el temor, descansas en que eres hijo de Dios, en que Él te guarda, en que tu vida esté en sus manos, y que aún en el peor de los casos que de algo murieras, que de algo algún día tienes que morir. Tú sabes que el día que tú mueras, tu vida no termina, apenas empieza. ¿Por qué no concluyen tus días? Viene la vida eterna, y es un escenario que algún día te vas a encontrar. Cuando tú lo crees, ahorita lo voy a explicar, no hay temor. El amor echa fuera todo el temor. Pero la conclusión es esta: de donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice la Biblia, en el amor. Es decir, la gente que vive dominada por el miedo y que está ahí encerrada y no quiero ni siquiera tocar un cubierto porque qué tal que sí, que aquello y que el otro, y qué tal que me muero y que el coronavirus y nos va a acabar. La Biblia dice, no ha sido perfeccionada en el amor. Si tú tienes miedo de esto, cualquier cosa, la Biblia dice, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De qué amor está hablando? Del amor de Cristo. Es decir, habla de gente que no ha creído lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que probablemente todavía no ha nacido de nuevo, porque si hubiera nacido de nuevo no temería la muerte, porque sabe que después de la muerte viene la vida eterna. Pero cuando teme a la muerte es evidencia de que no cree que viene la vida eterna, porque cuando cree que después de la muerte viene la vida eterna, escúchame, sería precavido, pero ni siquiera tendría miedo a la muerte, porque sé que aún en el peor de los escenarios, que yo muera y algún día he de morir, ni aún la muerte me quitaría la paz. Déjame te lo explico con un ejemplo. ¿Qué harías si una agencia de viajes te dice, te voy a enviar 10 años un viaje todo pagado con tu familia por todo el mundo, sin límite de presupuesto, tarjeta de crédito ilimitada para que vayas a donde quieras, duermas donde quieras, comas lo que quieras, gastes lo que quieras? 10 años, ¿cuántos dicen amén? Yo recibo eso en el nombre de Jesús. Pero hay una mala noticia. Antes de que tu viaje inicie, necesitas ir a las oficinas centrales de la agencia de viajes a recoger tu tarjeta, y van a tardar 3 días en dártela, y las oficinas están en Wuhan, China. Ahí tendrás que estar 3 días y comer sopa de murciélago. ¿Estarías esos 3 días? ¡Ay, qué horror! No, te podría pesar, pero ¿qué te fortalecería? La esperanza que después de esos 3 días vienen 10 años por todo el mundo. Así que échenme la sopa de murciélago. ¿O no? No nos espera la vuelta de la esquina después de la muerte 10 años en todo el mundo. Nos espera toda la eternidad en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, por los siglos de los siglos. No tiene punto de comparación. Pero antes de eso, tenemos que transitar por este mundo que es el equivalente de nuestro Wuhan, China. Cuando tú crees lo que viene después, ¿qué te puede quitar el ánimo, la paz o la esperanza? Nada. Tú te fortaleces en el sentido que dices, Señor, me voy a cuidar para vivir los años que quieras que yo viva y cumplir con tu propósito, pero el día que tú me llames, yo estoy listo, yo estoy en paz, porque sé a dónde voy. De hecho, querida familia, es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Lo sabías? Cuando los envió a predicar la palabra, los envió a una pandemia peor que el coronavirus, porque allá el riesgo de muerte era 100%. Los 12 iban a ser asesinados, ¿lo sabías? El gobierno romano los perseguía a muerte por la predicación del evangelio. No era un porcentaje muy reducido, era muy alto. Y cuando los envió, imagínate que tú estás enviando un grupo de personas en plena persecución, en plena pandemia. ¿Qué es lo que hubieran hecho muchos pastores de la actualidad? Oh, no se preocupen, Dios los va a guardar, Él está contigo, tú declara, confiesa, arrebata, ¿sí o no? Estos términos que se utilizan hoy en día, que no existen en la Biblia. Jesús, siendo más realista, les da un mensaje de ánimo y les dice, Mateo 10:28, muchachos, no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque no puede destruir su alma. Más bien teman del que puede destruir su alma en el infierno. Lo que les está diciendo, parafraseándolo, en pocas palabras es, hey, no se preocupen, tengan ánimo. Lo peor que les puede pasar es que los maten. ¿Da ánimo esto? No tengan miedo de lo que pase con su cuerpo físico, tengan miedo de lo que pueda pasar con su área espiritual. Yo te voy a ser honesto y me voy a adelantar aparte de la conclusión de mi mensaje. A mí no me da miedo lo que el coronavirus nos pueda hacer físicamente. Estoy más preocupado por lo que le pueda hacer a la iglesia espiritualmente. Tengo temor de que tú te enfríes en este tiempo. Y por eso no queríamos suspender nuestras reuniones. Gente, perdón por el término,
lo utilizo no como insulto, sino como adjetivo calificativo. Y en la Biblia existe, en el original hebreo. Estúpida, que se pone a hablar sin saber cuál es la motivación de nosotros. Gente que no tiene nada que hacer y se pone a hablar por hablar. Y esa es la razón por la que no queríamos. Jesús le dijo esto a sus discípulos y lo vivieron. Y los 12 terminaron muriendo por causa de su fe, según la historia secular. ¿Por qué? Porque ellos creían que después de la muerte venía la eternidad. Cuando tú crees que después de la muerte viene la eternidad, dices, me voy a cuidar, no voy a ser imprudente porque Dios me lo manda. Pues no tengo miedo. Si me da, creo que Dios me va a sanar. Y si no me sana y me muero, pues me voy a la presencia de Dios. Me mandaron de vacaciones al paraíso. ¿De qué te afliges? Nuevamente te voy a abrir mi corazón y contarte otra verdad que muchos no saben. Y te voy a decir una buena y una mala para que no creas que la primera es choro. Yo no le tengo miedo a la muerte. De forma personal, el individual, no tengo el más mínimo temor de que hoy por alguna razón yo parta. Ahora, para que no creas que es mentira, te voy a decir la contraparte. Sí le temo a morir por lo que puede provocar esto, que es dejar a mi familia sin mi presencia. Sí me da temor dejar a mi hija y a mi esposa sin mi persona. Por supuesto que me preocupa dejar a la iglesia sin pastor, pero eso lo pueden reemplazar. ¿No? Mira las redes sociales. Hoy eres el pastor amado, mañana tomas una decisión con la que no estás de acuerdo, pasado mañana eres el anticristo. Así a veces es la iglesia. Entonces un pastor se puede reemplazar, un amigo también, pero un padre no se puede reemplazar. No hay manera. Un esposo también, pero no por uno tan guapo como yo. Y eso es a lo que yo, no en el caso del coronavirus, aclaro, sino en términos generales, le temo acerca de la muerte. No a la muerte por mí, sino por eso. De hecho, le platicaba a mi esposa ayer o antier y me dijo, estás loco y ni se te ocurra contar esto, van a decir que qué te pasa. Le dije, ahora con más razón lo voy a contar porque soy terco como una mula. Le dije, mi amor, si yo fuera soltero y no te tuviera a ti y a Valeria, ni fuera pastor de una iglesia y tuviera posibilidades, yo ahorita estaría por todo el mundo viajando en Europa. Porque los vuelos están con menos del 50% de lo que cuesta normalmente, porque nadie quiere volar. Y en los países que me fuera permitido pasearme por las calles, yo estaría paseando y no es broma. Porque en primer lugar creo que mis defensas me harían en algún momento, ¿cómo se le dice? Inmune al virus. Y si no, digo, pues ya me sigo con el tour turístico en la presencia de Dios, ¿no? China, Italia, España, Francia y escala final el reino de los cielos. Y entre broma y broma hay un grupo de jóvenes que salió en las noticias que lo está haciendo, que aprovecharon los descuentos de hoteles, vuelos, nadie quiere hacer nada para conocer todo el mundo. Y me dijo, pues qué mal, entonces no te importa tu vida. Le dije, no mi amor, y se los comparto a ustedes, no es que mi vida no me importe, sino es que tengo la certeza que el día que yo me muera, voy a ir a la presencia de Dios. Y por eso Pablo decía, para mí, Filipenses 1:21, el morir es ganancia, porque él sabía dónde iba, y el vivir es Cristo. Y es lo mismo que tendríamos que pensar cuando realmente creemos en el amor de Dios. Señor, si vivo que sea para hacer tu voluntad, y si muero, no me apanica, porque no perdí nada, gané la vida eterna, punto. Entonces, con todo respeto, me dio mucha risa, más que coraje, leer a la gente que nos criticó por reunirnos el día de hoy, aun cuando implementamos medidas de prevención y aun cuando estamos transmitiendo como lo hacemos todos los domingos a través de redes para que el que no quiera venir no venga. Me dio risa leer que su argumento era, no les importan las ovejas, aleluya. Y me dan ganas de responderle, y si tú serías tan buen pastor, ¿por qué no estás pastoreando una iglesia? Porque esta gente anda nada más criticando a todas, y si son tan buenos, ¿por qué no están pastoreando alguna? Porque no tienen corazón de pastor por hacer nada por ninguna iglesia, está tan endurecido que solo se dedican a criticarlas. Pero el fundamento de mi risa no fue sino que si su argumento fuera cierto, y esta es su base para juzgarnos de esa forma, su conclusión es entonces automáticamente y per se que Jesucristo fue el más desgraciado de todos los pastores. Porque la Biblia dice que mandó a sus 12 discípulos a predicar, aun cuando sabía que los iban a matar por ello. ¿Cómo se dice lo que sigue? No, jaque mate del pastor.
Repito, si este argumento fuera cierto, Jesucristo fue el más desgraciado de los pastores porque mandó a los 12 discípulos a predicar sabiendo que los iban a matar por ello. Porque Él y ellos estaban seguros de la vida eterna. Porque Él resucitado les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Él? El día que tú mueras, tu vida no termina, apenas comienza en el reino de los cielos. Y ahí nos vamos a ver tarde o temprano todos, déjame decirte. Por la razón que sea, algún día, los que estamos en Cristo, ahí nos vamos a reencontrar. Ahora, yo creo que algunos de estos comentarios vienen de gente sinceramente equivocada, que oro al Dios que se arrepienta, o si no, sé que Él es nuestra venganza y solo pido que me use como instrumento. No se crean. Pero en muchos otros lo que veo honestamente es más bien un pánico desmedido por la muerte, porque no han creído en la vida eterna. Y aquí la pregunta no tendría que ser qué tan listo estoy para enfrentar el coronavirus o el COVID-19, es qué tan listo estoy para enfrentar a Dios como mi juez en la eternidad. Porque algún día, escúchame con atención, de algo has de morir. Coronavirus, caguamavirus, Cruz Azul virus, lo que sea que te deprima y que te tumbe al suelo, ¿verdad? Cáncer, diabetes, te atropellen, homicidio, de algo has de morir. La muerte no es una tragedia. La Biblia dice: es estimada la muerte ante los ojos de Dios, de sus mártires, de sus santos. La tragedia es morir sin Cristo, porque entonces sí nos espera una eternidad sin Él. Entonces algún día de algo has de morir. Y ese día el cubrebocas no te va a servir de nada, el gel antibacterial tampoco, y las vacunas tampoco podrán salvarte. En la eternidad lo único que podrá salvarte es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Es la vacuna que el mundo realmente necesita. Es la medida de prevención que deberíamos de estar defendiendo. ¿Sabes qué sí me hace arder en esta época? Ver a tantos cristianos hipócritas con doble moral que ahí andan, ay sí, criticando al que salió y que cómo salieron y se reunieron. ¿Sabes algo? Estoy de acuerdo contigo. ¿Te quieres quedar? Quédate. Pero si en verdad te importa tanto la humanidad, ¿por qué no les estás predicando la palabra? Entonces yo no les creo cuando me dicen por amor a los demás, porque si fuera por amor a los demás no estarías desde tus redes sociales, stay home, estarías predicando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y te voy a decir algo, si me dices no, y a mí sí me importan, ok, quédate en tu casa el tiempo que sea necesario, pero si en verdad te importa la humanidad, cuando esto termine te quiero ver predicando afuera en las calles la palabra de Dios. Que esta sea la actitud de la iglesia, que en verdad le importa el mundo. Porque lo que me muestra esta gente que stay home, pero en el día a día no hace nada, es que no le importa a la gente, es que le tienen pánico a la muerte. Uy, ahora sí, ay. Pero no lo digas fuerte porque puedes mandarle partículas con coronavirus al de frente, así que en voz bajita digan conmigo, uy, ay. Y ese día que tarde o temprano llegará. De nada habrá servido ponerte en cuarentena una semana si jamás le pusiste cuarentena permanente al pecado. Le damos tanto peso a algunas cosas, y está bien, no digo que no, pero qué triste que a lo relevante y eterno no le demos importancia. Y es la incongruencia que veo en la iglesia actual. Insisto, dice que muy preocupados por los demás. ¿Me voy a guardar por amor a los demás? Sí, hazlo, no estoy diciendo que no. Si alguien está siguiendo el mensaje, escúchelo completo para que no saque esto de contexto. En el primer punto hablamos de guardar medidas de prevención, pero lo que no entiendo es cómo ahorita me prevengo por amor a los demás y en el día a día no le predico a nadie, aún sabiendo que están camino al infierno. Me habla de una gran hipocresía. Me habla de gente que lo único que le interesa es lo terrenal, es lo temporal, es lo carnal, porque no han creído en lo celestial, en lo eterno y en lo divino. Porque si en verdad lo creyeran, estarían preocupados por las almas. No solamente predicándoles quédate en casa, sino después ven a los pies de Cristo y no lo están haciendo. Y ojalá que podamos hacer conciencia y que nuestra actitud cambie después de esto. Ahora, aun cuando ya mencioné que tenemos que cuidarnos, hay cosas que no podemos hacer, que ya sería extremos a los cuales nos puede llevar el pánico. Insisto, ya enseñé claramente y creo que tenemos que cuidarnos, pero hay cosas que simple y sencillamente están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, en la semana debatía con una persona que me decía, Jesse, todos se tienen que quedar en casa. Le dije, para ti es muy fácil decir eso y juzgar al que tiene que salir a trabajar, porque tú tienes tarjetas de crédito, cuentas bancarias, tu refrigerador lleno, el congelador también y la despensa con comida para bastantes días.
Pero hay gente que mañana va a comer lo que ganó el día de hoy con su trabajo. Hay gente que si no sale hoy a comer, mañana va a morir de hambre, que tiene que alimentar a sus hijos, y para ti es muy cómodo señalarlo desde tu sofá mientras ves todas las series en Netflix y sientes que así salvas el mundo. Pero ¿qué hay de toda esta gente? Que es el 50% o más de la población mexicana. 50% según el INEGI vive con menos de 100 pesos al día. ¿Cómo van a comprar despensa para un mes? ¿Qué van a hacer? Ellos no pueden hacer home office y vender naranjas a través de home office. Uno de los mejores memes que vi en la semana era un puesto de naranjas con un cartel que decía: estimado cliente, le informamos que seguiremos laborando hasta que nos mate el coronavirus. ¿Cómo les puedes exigir, reclamar, demandar? Claro, si la autoridad lo hace, ni modo, tendrán que resguardarse, ¿verdad? Y ver el gobierno qué hace con los ciudadanos, nosotros como iglesia de qué manera podemos apoyarnos si fuera necesario. Pero mientras la autoridad les permita seguir trabajando, yo no puedo decirles que no lo hagan como pastor. Entonces, a eso me referí en el primer punto. Tengo que ser precavido en la medida de lo posible, dentro de los límites de mis posibilidades. Yo ayer tuve una boda que agendé hace bastantes meses. Algunos me dijeron: ¿cómo crees que vas a ir? No vayas. ¿Qué voy a hacer como pastor? ¿Cancelar a la mera hora? O hasta publiqué a modo de broma en Instagram, me tomé una foto listo para la boda y les dije: ¿qué quieren que haga? Que los case en línea. Transmisión online. Ellos con su computadora aquí y el pastor acá. A ver, invitados, vamos a seguir la boda a través de Facebook, ¿verdad? Con el valiente y lleno de fe de mi pastor que no quiso venir por miedo a que le dé coronavirus. ¿Qué testimonio voy a dar con eso? No solo de fe, sino de amor. ¿Puede una persona así ser pastor y decir que tiene corazón? Muchos dijeron: no debías de haber ido. Tú opinas eso porque tú no eres pastor. Por eso para tanta gente es tan fácil hablar de lo que haría en la iglesia, porque no tiene el corazón de pastor. Como pastor jamás pasó por mi mente, te lo prometo, jamás decirles: ¿saben qué? Les cancelo. ¿Cómo voy a hacer eso? Tenía que ser el peor desgraciado. No podía estar pastoreando, mejor me dedico a vender drogas si esa fuera mi actitud. Entonces yo como pastor no me puedo dar el lujo de hacer eso. Por ejemplo, hay cosas que puedo hacer, ya lo expliqué y las estoy haciendo, pero hay cosas como estas que no las puedo hacer. Si las reuniones hubieran continuado, yo aquí habría estado cada domingo predicando la palabra de Dios. Hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer. Entonces la conclusión de esto es que tú no puedes juzgar a los demás por no actuar como tú, porque no tienen tus condiciones. Cada quien tiene una situación diferente y lo único que le queda a cada quien es tomar medidas particulares según su posición. ¿Me estoy explicando o no? Déjame ilustrarlo con un ejemplo que ayer lo compartí también en mi Facebook y algunas personas no lo entendieron bien. Aun cuando puse claramente, no estoy diciendo con esto que no hay que cuidarnos, lo posteé con la idea de ilustrar un poco cómo está la cosa para que no caigan en pánico desmedido y exagerado. Hoy, además de eso, quiero darle otra aplicación. Pon mucha atención. ¿Sabes cuántos muertos hay en México por homicidio en promedio al día? 3,000 personas aproximadamente. Digo, ahorita no porque están encerrados todos, hasta los delincuentes. Pero en promedio en tiempos normales en México mueren 3,000 personas al día asesinadas. ¿Sabes cuántas personas hay muertas hasta el día de ayer que chequé las estadísticas en España por coronavirus? Un total de 1,350. Lo cual significa que de enero a la fecha, mientras que en México habrían muerto 9,000 personas aproximadamente y en España van 1,350, un turista en México habría tenido 8 veces más de posibilidades de morir asesinado que un turista en España de morir por coronavirus en pleno brote. Es tristísimo esto, es la situación de nuestro país. Alguien me dijo: oye, si no puedes comparar esto porque España tiene 3 veces menos de habitantes. Ok, ¿quieres irte un ejemplo de muertes por número de habitantes por mes? Ahí te va. China tenía hasta el día de ayer 3,200 y fracción de muertos por coronavirus en los últimos 3 meses. Ellos empezaron un poco antes. En ese tiempo el promedio de homicidios en México sería de 9,000 personas en el mismo periodo. O sea, 3 veces más de muertos que en China. ¿Vamos bien hasta aquí?
Pero con la gran diferencia de que mientras en México somos casi 140 millones de habitantes, en China son 1.386 millones de habitantes. O sea, 10 veces más que nosotros. Y todos son iguales. Imagínate si para encontrar a tu familia está en chino, ¿verdad? Espero que no nos siga nadie de China. Entonces, si nos vamos a muertes por número de habitantes, debido a que hablamos de 3,000 muertos en China contra 9,000 en México, pero hablamos de que allá son 10 veces más, es 30 veces más probable que una persona hubiera muerto en México asesinada de enero a la fecha que un chino por coronavirus de enero a la fecha. Entonces, ¿tenemos que ser precavidos? Sí. ¿Tenemos que caer en pánico exagerado? No. Te puede dar, te lo dije al principio, 70-80% le va a dar, pero no te vas a morir. Bueno, la mayoría no se va a morir. Algunos sí. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Al día de hoy en México es más probable que mueras asesinado que por coronavirus. Las estadísticas de homicidio sí o sí son alarmantes. Mi pregunta es, y a eso iba con esta base, aún a pesar de estas estadísticas que conocemos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa apanicados por miedo a que nos asesinen? No. ¿Qué hace cada quien? Busca en el día a día implementar medidas de prevención según sus posibilidades. Los ricos contratan guardaespaldas. Tú y yo no podemos contratar guardaespaldas. ¿Qué sí podemos hacer? Andar en lugares seguros, horarios seguros. Yo hubo un tiempo en que me iba a Santa Fe por la libre, cuando supe que estaban asaltando mucho en Coajimalpa y que el puente de Carlos Echanove, que yo tomaba ya muy tarde completamente solo, llegó a ser un punto de conflicto donde hubo hasta homicidios. Dije, Señor, no te voy a tentar, voy a ser prudente, sí puedo pagar la caseta y ahora me voy por la de cuota, está en mis posibilidades. Pero si una persona no puede pagarla, ¿qué le queda? ¿Puedo como pastor decirle, irresponsable, si no tiene la posibilidad? No le queda más que irse por ahí y confiar en Dios. ¿Qué le dirías a un rico que te dice, eres un tonto por andar sin guarros con tanta delincuencia? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué no sabes que 3,000 personas mueren diario? Deberías de tener guardaespaldas. Le dirías, pues yo no puedo pagarlos. Con ese tono de voz, ¿o no? Ahora escúchame, es exactamente lo mismo que te dice una persona sin recursos cuando la juzga severamente por trabajar en medio de la pandemia. ¿Cómo sales? Pues porque yo no puedo hacer home office, bobo. No puedo vender manzanas por internet, entregar tortillas por Amazon, pintar casas a domicilio, construir tu casa en línea. Hay gente que se tiene que ganar hoy el pan de mañana, y mientras el gobierno se los permita, como iglesia tenemos que orar por ellos, no andarlos juzgando y satanizando. Es muy fácil desde una posición hablar de lo que no entiendes. Entonces cada quien, insisto, tiene que analizar su situación. En tu chamba te dieron home office, hazlo y aprovecha este tiempo, pero tienes que salir a trabajar para ganarte la vida. Hazlo, toma precauciones, sí, sigue las medidas de higiene que ya vimos, de recomendación, pero descansa, querido hermano, en que tu vida no está en las manos de un coronavirus, está en las manos de Jesucristo, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y tú vas a partir cuando Él quiera que tú partas. Todo en la vida implica un riesgo. ¿Y qué hacemos en el día a día de forma natural y automática? Evaluar los diferentes escenarios, riesgos y posibilidades. Haz lo mismo. Porque además es bien importante esto, y casi concluyo, ya estoy muy pasado de tiempo. El miedo baja las defensas. Cuando tú tienes temor, baja las defensas. Y cuando venga esto a tu vida, entonces sí vas a estar en peligro. Lo mejor que puedes hacer es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio si puedes y estar en paz. Por nada estar afanado, sino presentar todo lo que te aflige delante de Dios y descansar en que su paz va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y que si llegas a adquirir el famoso COVID-19, tus fuerzas estarán tan altas por tu confianza en Dios que te va a hacer los mandados. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. 3 y último, Dios es soberano, Él tiene todo bajo control. ¿Qué significa esto? Hay muchas teorías, especulación y debate acerca del origen del coronavirus. Lo envió Dios, lo envió el diablo, no nos interesa. Lo armaron los chinos, lo armaron los gringos, tampoco nos interesa. Que vino de comer murciélago, de echar tacos de carnitas en Mexicalcingo, no nos interesa. Hay una realidad que no podemos negar. Como dice el meme, haiga sido como haiga sido.
Dios lo permitió. ¿Estamos de acuerdo? Lo pudo haber evitado siendo todopoderoso y no lo hizo. La pregunta que tenemos que hacernos como iglesia es: ¿por qué Dios permite que esto esté pasando? Yo veo en la Biblia que los que aman a Dios todo les ayuda para bien. No te pierdas la prédica que compartí en la semana, porque hablé mucho de esto. ¿Dónde está Dios en medio del caos? Y solamente quiero en 5 minutos rescatar 2 puntos. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida por la pandemia de Roma, que los mataba por ser cristianos, Dios pudo haberlo evitado y no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque ellos estaban muy cómodos en Jerusalén y la persecución los obligó a dispersarse. Al hacerlo, predicaron la palabra por todo el mundo entonces conocido. Lo que el enemigo utilizó como una estrategia para destruir a la iglesia, la terminó fortaleciendo. Gracias a la persecución, la palabra fue predicada a todo el mundo. Yo creo firmemente que si Dios está permitiendo esto es por 2 razones principales. Número 1, que la iglesia se vuelva a Él, que la iglesia despierte, que el mundo también entienda cuán vulnerables son, que no somos humanamente eternos, que algún día de algo hemos de morir y que muchos no están preparados. Creo que Dios está permitiendo que te pongas en cuarentena para que no tengas pretextos y puedas reencontrarte con Él en primer lugar. Porque mucha gente tiene pretextos, no se disipula porque tengo mucho trabajo. Felicidades, ya no tienes trabajo. Estás en home office. Estás en cuarentena probablemente. Ahora, ¿cuál va a ser tu pretexto para no buscar de Dios? No puedes venir a este lugar físicamente, pero seguiremos predicando la palabra. Creo que Dios está desarmando todos nuestros pretextos y que podamos aprovechar este tiempo para fortalecernos en Él, orar como familia, buscarlo como familia, escuchar prédicas. Vas a tener más tiempo que nunca y lo puedes ocupar viendo malas noticias, memes y picándote los ojos, o fortaleciendo tu relación con Dios. Cuando vino la persecución sobre Israel en el libro de los Jueces, esto hacía que ellos se volvieran a Él. Es mi oración que este coronavirus, que a lo mejor el enemigo quiere aprovechar como herramienta para destruir a la iglesia, al evitar que nos reunamos, la fortalezca todavía más al buscarle en casa al Señor. Y hay 2 opciones: o el día de mañana que nos volvamos a reunir, que ese día yo quiero que hagamos una fiesta en este lugar. Espero que sea muy pronto, que en verdad sea un mes y que sea el domingo 26 de abril y el 25 es mi cumpleaños, así que aquí los espero con su regalo, que no sea made in China, por favor. Hay 2 opciones: o la iglesia se apagó tanto porque se desconectó con Dios, se deprimió, ¿qué voy a hacer? O en ese tiempo se encontraron con Dios de tal forma que se encendió en ellos el fuego del Espíritu Santo, que vienen ardiendo por el Señor. Y una de 2: o este lugar está vacío porque la gente se enfrió, o este lugar está atascado de tal forma que tenemos que armar un tercer servicio porque no caben aquí todos los que van a venir. ¿Y qué tal que por ahí de mayo inauguramos un tercer servicio? Yo creo en todo, con todo mi corazón, que esto es lo que puede pasar si el pueblo de Dios en este tiempo se fortalece. Porque es un momento para que aprovechemos para buscarle, para que toda la gente que no ha valorado lo que es congregarse ahora lo valore. Todos estos cristianos que dicen: me congrego en Facebook, hoy tienes un pretexto para hacerlo. Pero cuando esta pandemia acabe, te quiero ver en este lugar reunido. Vamos a valorar nuestra congregación. Vamos a valorar reunirnos como familia. Y espero que lo valores tanto que digas: Señor, nunca más quiero utilizar pretextos tontos para faltar. Y que de ahí en adelante, domingo a domingo, la iglesia despierte tanto que podamos ver un avivamiento en nuestra congregación. 2, creo que Dios está permitiendo esto para traer un tiempo de restauración a tu familia. Creo que no es casualidad que llevo 6 meses predicando de la familia, y una de las cosas que más he insistido es: pasen tiempo juntos. Hermano, ya no tienes pretextos. Ya no tienes pretextos. Y es bien triste que para muchos esto es un problema, porque no están acostumbrados a convivir. Leí en las noticias en la semana que el nuevo problema del gobierno de China en algunas ciudades es que sus juzgados están llenos de gente metiendo la demanda de divorcio, porque después de la cuarentena ya no se soportan. Hay hasta videos que a modo de broma sale el varón a la terraza y: ya que acabe esto, no aguanto a mi mujer, mugres chinos. ¿Los has visto? Y nos da risa, pero es una triste realidad
que muchos no saben estar juntos. Mi esposa y yo pasamos casi todo el día juntos porque nuestro trabajo y ministerio comparten muchas cosas en común. Y eso obviamente trae a veces roces. Yo no entiendo cómo hay gente que se ve 1 hora al día y aún así es capaz de pelear. Entonces, en este tiempo, aprovecha para sanar tu corazón, para pedir perdón y perdonar, para jugar con tus pequeñitos, para platicar con ellos, para reconciliarte con tu mujer, para buscar a Dios juntos, para orar juntos, para decir como Josué: yo y mi casa, pase lo que pase, serviremos al Señor. Que es un tiempo de restauración familiar, y que cuando acabe esta situación de cuarentena no vengamos apagados, desanimados, quejándonos, fríos, apáticos, divorciados, sino que vengan familias más fortalecidas que nunca y cristianos más encendidos que nunca, y que pueda ahora Metepec y Pandemia ser testigo, Metepec y Toluca, perdón, ser testigos de una nueva pandemia. Vamos a contagiarlos de la palabra de Dios, vamos a contagiarlos del poder de Dios, vamos a contagiarlos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Que vean lo que Dios hizo en este tiempo, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas, y que sea tan evidente este fuego, ¿verdad?, que no puedan dejar de ser contagiados de este virus los demás. Esa es mi oración, ese es mi anhelo, pero también es tu responsabilidad. Quiero concluir con esto. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Perdón por pasarme de rosca con el tiempo. ¿Qué quieren que haga? No los voy a ver en un mes o tal vez más. Le voy a predicar un celular. Imagínate el escenario. Abre tus ojos tantito. Arrepiéntete. Reacciona. Desgraciado, duro de corazón. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Ahora sí, cierra tus ojos. Te quiero leer el Salmo 91, orar por ti y despedirnos con esto. Guárdalo en tu corazón. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, promete la Biblia, te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No vas a temer el terror nocturno, ni tampoco saeta que vuele de día, ni pestilencia, versículo 6, que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, lo vas a escuchar en las noticias, y 10,000 a tu diestra, mas Dios dice: a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Que así sea, Señor, te lo pido para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Guarda sus vidas, pero más que sus vidas, Señor, porque aunque estadísticamente es poco probable que esto cause un daño en nosotros, y en el peor de los casos que lo hiciera, hoy hemos aprendido que ni aún ante eso hemos de temer, porque sabemos a dónde vamos. Yo te quiero pedir por algo que sí me preocupa, y es que tu pueblo se enfríe. Sí, guárdalos del coronavirus, pero te pido que guardes más a tu iglesia de la pandemia de la indiferencia, de la cual ya muchos están contagiados y no se han dado cuenta. Y el coronavirus, en el peor de los escenarios, puede destruir la vida física de una persona. La pandemia de la indiferencia está matando sus matrimonios, sus familias, su relación contigo. Que venga un despertar, Señor, en este tiempo a tu iglesia. Padre, que esta pandemia del coronavirus solamente provoque que tu iglesia se acerque más a ti. Que quizás, si parte de la intención del enemigo fue hacer que dejáramos de estar en este lugar, se lleve una gran sorpresa al darse cuenta que siempre sus estrategias en contra de la iglesia saldrán a favor del propósito del reino de los cielos. Y que en este momento en el que muchos estarán en casa, aprovechen para buscarte, para orar, para poner alabanzas en estos tiempos de soledad, para meditar, para reflexionar. Que tú les hables, que tú les enciendas, Señor. Que mediten seriamente acerca de qué están haciendo en su vida y pongan en cuarentena permanente el pecado. Que es un tiempo de tomarte en serio, de dejar de jugar con fuego. Un tiempo de arrepentimiento, de quebrantamiento, de restauración.
un tiempo de restauración en su relación contigo y de restauración en su hogar. Trae humildad y elimina de sus casas todo orgullo, toda soberbia, Señor. Todo aquello a través de lo cual el enemigo ha destruido sus familias. Y que cuando puedan volver a salir de forma permanente, sus hogares sean más fuertes, su relación contigo sea más fuerte. Señor, oro por la pandemia de la indiferencia. Elimínala de nuestras moradas. No permites que dañe más a tu pueblo. Paradójicamente, la vacuna contra ellas está siendo la pandemia del virus, del coronavirus, que ahora nos hará aislarnos, pero que nos brinda al mismo tiempo una oportunidad inigualable en toda la historia de la iglesia moderna, que es la de, en un mundo tan ajetreado que siempre nos consume, encontrarnos contigo como tal vez nunca antes lo habíamos hecho. Trae un despertar. Bendice su relación contigo, bendice sus familias, bendice sus ingresos, Señor. Prospera sus negocios y provéeles de forma sobrenatural. Que si alguno la pase mal, Señor, a través de tu iglesia tú puedas también ayudarle, y que podamos en este tiempo unirnos como un pueblo también para amarnos los unos a los otros. Y por supuesto, Señor, también lo que ya tantos han pedido, lo que para muchos es lo más importante, lo que menos me preocupa, pero también te lo pido: guarda sus vidas del coronavirus, protégeles, líbrales del mal, dale salud y paz para que fortalezcan sus defensas. Bendice a tu iglesia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Y bueno, familia, pues el tema de hoy creo que está en la mesa de materiales, si lo quieren regalar. No sé a quién, porque no vas a ver a nadie, pero al que se lo quieras dar. Está también en redes sociales. ¿Me confirman si se transmitió? Primer servicio en la de BNP Toluca, segundo servicio Jesse Bermúdez, ahí están. Si lo quieren compartir, creo que mucha gente lo necesita. Y desde aquí les envío un fuerte abrazo. Les vamos a extrañar, pero pronto nos vemos más fuertes que nunca, con nuevos planes, con nueva visión, con palabra de Dios. Y yo creo firmemente que vienen buenos tiempos para la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos alabando al Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas, me encuentras y nunca te aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío.
Por favor, no quiten las sillas y nos vemos pronto.